revisamos lo que nos traen también diferentes actores digamos, de la vida social, de la vida académica, y sobre eso nosotros hacemos un informe y recomendamos. Pero nosotros no aprobamos, tampoco tenemos disponemos de presupuesto propio para hacer este tipo de cosas. Entonces, dependemos de la aprobación de la mesa directiva. Bueno, Ricardo, si me permites. Sí, por favor. En esta mesa de trabajo a mí me gustaría escuchar lo que señale el señor Juan Carlos Herrera. Él ha sido delegado por esta presidencia para que coordine el trabajo de una suerte de comité editorial que hay en la Comisión del Bicentenario. ¿Por qué es importante esto? Como le señalaba al inicio, hay una serie de iniciativas que vienen de los gobiernos regionales, de facultades de educación, de personalidades para editar libros. Pero sabemos que tenemos que seguir un protocolo, y ese protocolo emana del Fondo Editorial del Congreso. O sea, para establecer un vínculo entre ambos, me gustaría mucho que conversáramos un poco alrededor de ello. Pues no tengo la menor duda que en los próximos meses va a venir una carga muy grande de solicitudes y hay que saber qué decirles para no generar falsas expectativas. A mí me gustó mucho lo que tú has señalado, en el sentido de que hay que reconocer el trabajo de todas las mesas directivas sin excepción y también el carácter institucional del Fondo Editorial. Yo también he tenido la oportunidad de recibir tanto en la Feria del Libro como en otros eventos las felicitaciones al Fondo Editorial por el excelente trabajo que se viene realizando y cumplo con transmitirlo. Ahora, el desafío que tenemos por delante es muy grande. Hay muchas expectativas. ¿Por qué? Porque evidentemente se está trabajando bien. Ante la cerrazón de otras instituciones para poder editar algún libro, recurren al Congreso. Pero nosotros tenemos un alcance limitado, un presupuesto finito, ¿no? Nos gustaría abrir los brazos a todo el mundo, pero eso va a ser imposible. Y aún más, los señores parlamentarios también con justo derecho quieren sacar sus conmemoraciones en relación al Bicentenario, pero creo que hay que saber también decir hasta acá no más sobre la base de un protocolo que necesitamos establecer. Un protocolo que tome en cuenta algunas cosas así pensando en voz alta, ¿no? El carácter de contribución a la conmemoración del Bicentenario, no perder ese control de calidad que le ha dado un carácter distinguido y distintivo al Fondo Editorial y la pertinencia del texto. Por eso quisiera ceder el uso de la palabra a Juan Carlos Herrera para que nos diga más o menos si hay solicitudes o no, cómo se viene estableciendo ese trabajo con los parlamentarios en la comisión que preside Víctor Andrés García Belaúnde, en la subcomisión. Bien, muy buenos días, señor Buenos días, ¿qué tal? Y a su equipo también que lo acompaña. Es importante, sí, lo que acaba de mencionar, sobre todo la continuidad de la institucionalidad que tiene el Fondo Editorial. Alguna oportunidad, yo también he trabajado en el Fondo Editorial, he estado algunos meses ahí, sé lo que se trabaja y sé la calidad de trabajo que se presenta desde hace mucho tiempo. Ahora bien, en primer lugar quisiera referirme a lo que usted ha manifestado hace un rato, sobre los temas del libro bicentenario. Y sería interesante o mucho mejor conocer cuáles son los temas que se están tratando ahí. Usted ha dado solamente un hito, que es la música, pero ¿dónde están probablemente los grandes temas que han ocurrido en los 200 años de vida independiente? Y saber si está ahí, por ejemplo, uno de esos cracks que hubo en la historia del Perú, la Revolución de 1895, la Guerra del Pacífico, la Confederación Perú-Boliviana, los gobiernos de Castilla, la abolición de la esclavitud. ¿Qué es lo que se está tocando ahí? Aparte de eso, es tal vez conocer algo o la posibilidad de que pudiese haber un segundo tomo en donde podrían tocarse los temas que no se tocaron en el primero y consolidar dos ediciones, ¿no es cierto? O dos volúmenes. Y lo otro respecto también a este mismo tema que usted lo ha manifestado, que sería una edición de lujo, es que si existe la posibilidad también de que no solamente salga una edición de lujo, sino también una edición rústica, para todos aquellos que, como en mi caso o en otros casos más, no necesitamos a veces tener un libro muy hermoso, muy bello, sino más bien un libro que nos invite a la investigación y ver qué novedades nos están presentando en estos textos. Existen muchos textos que tienen muy hermosas fotos, muy bellos acabados, pero cuyo contenido desgraciadamente a veces
no llena la calidad de la historia o de la investigación que de repente uno quiere tomar, ¿no? Eso en primera instancia lo que usted acaba de hablar sobre este tema. A nosotros, al comité editorial de la Comisión Bicentenario ha llegado algunos textos, 6 aproximadamente, y entre ellos están pues las obras de Ribagüero, en donde el señor Altuve ha resumido en realidad toda la obra de Ribagüero, de la cual conocemos casi muy poco. Ribagüero, el primer presidente constitucional del país, se le conoce salvo por su prubonena, que es muy escaso de conseguir, o de cómo fue depuesto, y nada más. En las historias generales, Ribagüero ocupa solamente un capítulo muy pequeño de la historia del Perú. Y este texto nos parece, fundamental para conocer mucho más la historia de Ribagüero. En fin, por ejemplo, lo que nos ha presentado el señor Ronald Edward sobre los incas republicanos, o Pensar la independencia peruana de estudios históricos del señor Peralta Ruiz, donde este último señor también nos está presentando una serie de textos que aquí en Perú no se conoce y que efectivamente van a suministrar mejores datos para conocer del otro lado de nuestra independencia qué cosa es lo que podemos nosotros como fondo editorial, como Comisión Bicentenario, plantear al fondo editorial. Entonces nosotros estamos en ese acuerdo o en ese detalle y emitimos un informe por qué sí o por qué no, y eso es elevado al presidente del comité editorial, el congresista García Belaunde, y el congresista García Belaunde lo eleva al presidente de la comisión, quien es al final de cuentas el que ve qué es lo que se va a dar acá, ¿no? Entonces, en conclusión, lo que creo yo que la comisión debe de buscar es libros que nos entreguen investigación, novedad y sobre todo que tengan los recursos suficientes para hacer llegar al investigador que nos lean, que vean el trabajo que hace el fondo editorial y obviamente con esa supervisión de que el fondo editorial nos lo revela. Yo sobre eso quisiera precisar algunos puntos. Pensando en nuestro país y antes de escuchar a Ricardo, conociendo cómo se manejan las iniciativas en el Perú, yo no tengo la menor duda que las invocaciones que estamos haciendo a diversos historiadores, a personalidades para llenar vacíos historiográficos, lo que ha mencionado por ejemplo Juan Carlos, de repente llegan en el 2020 o a inicios del 2021 y no va a haber tiempo para publicarlos. Por eso creo yo de que estamos en el momento de establecer un protocolo. Por un lado, existe este trabajo de la Comisión del Bicentenario donde se pueden establecer algunos títulos, pero no podemos nosotros pasar por encima ni de la presidencia del Fondo Editorial ni de la propia jefatura del Fondo Editorial. Es un acuerdo al cual hemos llegado con todas las mesas, es decir, someterlos a ustedes. Desde ese punto de vista quisiéramos saber más o menos cuál es el criterio de priorización, y tengo entendido que algunas de las cosas planteadas por Juan Carlos ya están en ejecución. Sí, presidente. Ha mencionado el señor Herrera el libro del doctor Altuve. El libro del doctor Altuve efectivamente es está en el segundo lugar de la lista que le acabo de proporcionar al presidente, que están en oficialía mayor pendientes de aprobación por la mesa directiva. Es el primer presidente del Perú, obras de José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, colección Bicentenario. El informe es el 1389-2018 de LDGACR. Son 1000 ejemplares, la impresión externa son 41.610 soles, corrección externa 1.330, en total el libro va a costar 42.940 soles. Ese es el costo desagregado, tal cual nos han indicado que tenemos que hacer con todos los libros. Es decir, el primer libro que está en la agenda es el libro de homenaje del Congreso.
Y el segundo libro es el libro del doctor Altuve. Pero, perdón, un ratito, hablando de el primer presidente del Perú, hay un libro que tenemos en convenio con el Instituto Ribagüero, de la historiadora Elizabeth Hernández, que es precisamente José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, primer presidente del Perú. Es una biografía, es decir, es un libro, ya no es, como usted mencionó, un comentario de un párrafo o un acápite, sino es un libro completo que está en este momento en diseño, es decir, en un mes más el libro ya estará en imprenta y yo supongo que para mediados de junio el libro ya estará para, digamos, ser vendido. Entonces vamos a tener 2 libros del primer presidente del Perú. El primero, una biografía que ya está por salir, y el segundo, esperando a que la mesa directiva apruebe la lista que le hemos proporcionado de libros. En el puesto número 2 está el libro ya de documentos del primer presidente del Perú. Entonces vamos a tener, creo, un gran homenaje al primer presidente del Perú, tanto desde un punto de vista biográfico como de un punto de vista bibliográfico. Entonces quería absolver esa pregunta. Gracias. También hay otro tipo de trabajos que se están planteando y que no necesariamente tienen el carácter protocolar, como mencionaba Jimena, ¿no? Por ejemplo, los discursos parlamentarios. Nuestros símiles en América Latina, al celebrar su bicentenario, han hecho una especie de selección de los discursos parlamentarios, o de lo contrario, una selección de lo que son los presidentes del Congreso, su biografía y el discurso cuando asumen el mando. En ese sentido hay un petitorio de todos, ¿no? Y quisiéramos saber si se está haciendo algún tipo de trabajo en ese sentido, si se requiere algún tipo de apoyo. Y quisiera aprovechar también para que la respuesta sea por ambos temas, el homenaje a Luis Bedoya, ¿no? que también es importante dadas las características del personaje. Empiezo por la segunda, ¿no? El Congreso de la República, a través del Fondo Editorial, hizo un homenaje a Luis Bedoya por sus 100 años, con un libro que son sus memorias, ¿no? Y además anteriormente se habían publicado, Gradualidad del Cambio, que también es un libro de Luis Bedoya Reyes. Cuando la Comisión Bicentenaria nos propuso hacerle el homenaje, ya había un muy corto tiempo, digamos, como para hacer un libro, porque no existía, digamos, todavía el contenido del libro, el material, que entiendo que son los testimonios y alcances de varios congresistas que quieren hablar sobre el doctor Bedoya. ¿Me permite decir? Sí. Un poco para aclarar. Es cierto lo que tú mencionas, hubo una edición de las memorias que se llama Joven Centenario, un estupendo trabajo que la verdad están pidiendo una nueva edición. Ya se agotó y alegra que sean correos electrónicos de jóvenes, ¿no? Esa es una forma de contribuir al prestigio de la política. Y el otro, que no lo estamos pidiendo para ahora, pues creemos que este sí es un homenaje específico a los 100 años. Una cosa son las memorias y otra cosa los testimonios de diversas personalidades partidarias en relación al natalicio, a los 100 años. Quisiéramos más o menos ver si hay una calendarización, en qué situación está. El Fondo Editorial, como conversamos con la señora Serra hace poco, está absolutamente expedito para empezar el trabajo editorial, pero para empezar el trabajo editorial nosotros lo que necesitamos es tener el contenido del libro, porque sin contenido no podemos hacer los informes de costos, por ejemplo. Nosotros tenemos que, una de las, lo primero que tenemos que hacer nosotros para empezar el trabajo editorial es hacer un informe de costos. El informe de costos se hace con, el contenido del libro, se calcula la cantidad de páginas que va a tener el libro, el formato del libro, si va a tener fotos, si no va a tener fotos. Entonces, con esa información nosotros elevamos
a logística, y logística nos da un costo aproximado de cuánto va a costar, valga la redundancia, el libro. Cuando ya tenemos eso, nosotros empezamos a operar administrativamente hasta hacer el informe a la mesa directiva. Entonces, lo que nos falta a nosotros para empezar es que se reúna todo el acervo de los autores que quieren participar en el libro de homenaje de los 100 años del Dr. Bedoya, sean congresistas, sean amigos, etcétera, porque solamente con ese contenido nosotros podemos empezar a calcular el costo del libro, para que con ese costo nosotros elevemos a mesa directiva y propongamos la aprobación del libro, que estoy totalmente seguro que se va a aprobar, sea cual sea la mesa directiva en los próximos 2 años que digamos que quedan de este periodo, de este quinquenio. Entonces, estamos a la espera de que la comisión nos entregue a nosotros el contenido del libro. Buenos días con todos. En ese sentido quisiera comentarle, congresista Cheput, que ya la comisión se ha contactado con las diversas personalidades y congresistas. Estamos en una última revisión y a finales de mayo se estaría haciendo la entrega del fondo editorial. Gracias. Continúa, Ricardo, la primera. Entonces, nada, si a finales de mayo se estaría haciendo la entrega, lo que vamos a hacer es lo que se hace inmediatamente con la prioridad 1 que requiere un libro de esa naturaleza, es decir, costearlo, pasarlo por los filtros administrativos y elevarlo a la mesa directiva para su aprobación. Yo supongo que, o estoy seguro, no supongo que siendo un libro que viene de la comisión, no habrá ningún tipo de problema en que sea aprobado lo más rápido posible en la mesa directiva. Y lo de discursos parlamentarios. En eso le cedo la palabra a la señora Jimena. Hola, buen día. En el caso de los discursos parlamentarios, tenemos ya publicado en el año 2011, me parece, el Fondo Editorial publicó un libro, creo que el formato es 24×31, en color guinda, con una primera carátula, con un discurso, y arranca desde Javier Luna Pizarro hasta Alberto Fujimori. Los discursos de los presidentes, el pergamino con el que el presidente es proclamado la primera autoridad del país. Claro, valdría la pena hacer algo con los últimos presidentes. Eso es en el primer caso. En el caso de los presidentes de la República, se ha calculado ya 3 tomos, porque se ha venido trabajando desde el año 2011 los discursos de los presidentes de la República. El primer discurso, que da el 28 de julio, ya los hemos reunido, estaban pasando una revisión. Lamentablemente sí dejamos el texto pendiente por una serie de, cada cambio de legislatura, el presidente del Fondo Editorial tiene, diversos proyectos en mente y hace una selección de lo que nosotros le presentamos. Entonces, este libro quedó, en espera. Dado que la Comisión Bicentenario también tiene interés, podríamos retomarlo. Justo conversamos con la señora Serra y son 3 tomos. El primero me parece que tiene 1000 páginas, alrededor de 1000 páginas. El segundo son 1300 páginas y el tercer tomo tiene unas 790 páginas, aproximadamente. Entonces sí podríamos retomar. Cuenta con acuerdo de mesa, pero habría que actualizarlo porque obviamente del 2011 a la fecha los costos han variado muchísimo, ha subido el papel, ha subido la tinta, en fin, eso sí habría que volverlo a cotizar para actualizar. Yo quisiera aprovechar, ya que estamos en una conversación muy interesante y en vista que el tiempo apremia, no olvidemos que el encargo de la Comisión del Bicentenario, en el caso específico de la Comisión Multipartidaria, teóricamente va hasta el año 2024, pero en el medio tenemos la fecha central, que lo hemos definido entre portavoces, que es el bicentenario de nuestro Congreso, que es el 20 de septiembre del 2022. Entonces, para ese tema específico es que en la Comisión del Bicentenario habíamos pensado en los discursos de los presidentes del Congreso. Eso me parece fantástico, lo que tú has mencionado indiscutiblemente es un buen trabajo y me parece también oportuno, pero eso está vinculado a la independencia.
Pero lo que no tenemos, y que sí tienen nuestros pares latinoamericanos, es los discursos de los presidentes del Congreso. Ahora, hay quienes piensan, por eso este es un trabajo a realizar, que no todos los discursos merecen una publicación. Eso sería en cierta medida sesgar y tratar de ocultar nuestra historia. Si queremos ser abiertos y plurales, tienen que estar todos, así en términos de dimensión o profundidad del discurso no sean iguales. Además, es una forma de establecer pues, las diferencias que hay entre las distintas etapas políticas, los distintos presidentes e inclusive las razones por las cuales pudieron haber llegado a ocupar la presidencia del Parlamento. Creo que no debería haber ningún tipo de sesgo, pero en todo caso sería bueno calendarizarlo, pues es propósito de los parlamentarios actuales ver si se puede empezar a hacer ese trabajo. Para el 2022, pero al menos que empiece el trabajo de investigación. Bueno, a mí me parece una excelente idea en el sentido de que es parte del Congreso, es decir, los presidentes del Congreso han sido varios, ¿no es cierto? Y efectivamente hay algunos discursos que seguramente serán mejores que otros, pero lo que tiene que entender cualquier persona que nos escuche debatir como personas civilizadas, es que los documentos son los documentos. Y la historia del Perú tiene que basarse en documentos. Entonces, cada uno tiene que sacar sus propias opiniones de los documentos que lee. Y esa es la opinión del lector, del investigador. El investigador podrá, apreciar o ponderar las épocas de acuerdo a los discursos. Pero a nosotros lo que nos corresponde simplemente es dar testimonio de qué dijeron, en qué época y en qué época fue esos discursos. Yo creo que efectivamente sí es una buena idea, y no solamente es una buena idea, sino que ya se puede empezar a trabajar. Ahora, lo que no estoy seguro es, se puede empezar a trabajar, pero tiene que haber acá un presupuesto para una investigación, porque, digamos, en el fondo editorial nosotros no tenemos investigadores propios, es decir, nosotros tenemos convenios con, por ejemplo, instituciones. Me gustaría mucho que le explicara, porque esto obviamente lo van a ver ciudadanos, estudiantes. No es solamente una labor de recopilación de la que estamos hablando, o sea, hay que explicar más o menos el trabajo que hay detrás de sacar los discursos. Sí, lo que hay que hacer acá es una investigación, es decir, un investigador, un historiador, por poner un caso, tiene que ir a los archivos, sacar de los archivos, en fin, no solamente es documentar, sino que además yo sugeriría que haya un prólogo o un prefacio o un estudio preliminar, ¿no es cierto?, que ponga en contexto de la ciudadanía el por qué cuál es la razón de ser de que se edite, ¿no es cierto?, se publique los discursos de los presidentes del Congreso del Perú durante los últimos 200 años. ¿Qué valor tiene a la ciudadanía? Y que se haga pues un análisis de las épocas de acuerdo, ¿no es cierto?, a la documentación. Eso requiere un trabajo de investigación. Como le decía, el fondo editorial no tiene investigadores. El fondo editorial es una casa editora. Nosotros hacemos muy bien nuestro trabajo, que es un trabajo que debo además acá enfatizar la excelencia del personal del fondo editorial. Es un personal de planta, ¿no es cierto? Cuando yo llegué, yo encontré el personal y me he ceñido al personal que estaba ahí. Yo no he traído a nadie mío ni nada, como podrán dar fe los que trabajan ahí, y a ello se debe que la calidad editorial sea reconocida. Pero nosotros pues no podemos hacer ni fungir de investigadores. Para eso tiene que destinarse un presupuesto, así como el presupuesto del libro que se ha propuesto como homenaje al Congreso, República Peruana 1821-2021, 200 años firme y feliz por la Unión. Ese libro cuesta 409.987 soles. ¿Ya? Son los 5.000 ejemplares y es un libro caro.
Pero entonces lo que le quiero decir, congresista, es que tiene que haber una investigación, se tiene que elegir a un investigador para que haga ese trabajo. Y ese investigador evidentemente va a cobrar honorarios. Entonces, el Congreso tendría que aprobar, igual que en este libro de acá, un tramo para la investigación y otro tramo para la publicación. Entonces sería bueno que ustedes nos hagan llegar el estudio de factibilidad para debatirlo en la Comisión del Bicentenario y proceder a apoyarlos, ¿no? Porque, como te digo, la idea es llegar a septiembre del 2022 con esto ya culminado. Y para eso tendríamos que empezar ya, porque estamos hablando de muy corto tiempo por delante. Perfecto. Entonces yo lo que voy a hacer es, apenas lleguemos al fondo, coordinar para ver cómo se puede, digamos, primero ver hacer una selección de posibles investigadores, a los cuales le voy a enviar una copia a usted y a la congresista Vilca Toma, que es la presidenta del Fondo Editorial, con una propuesta formal, ¿no es cierto?, y hacer un tanteo de cuánto costaría, digamos, la investigación de ese libro. Porque una de las cosas que también quisiera dejar sentado es lo siguiente: en la Comisión del Bicentenario hay mucho interés en aquellos tópicos que tengan que ver con la propia historia de nuestro Parlamento. Hasta ahora existen una gran cantidad de títulos, muchos de ellos de calidad, de importantes, si no todos, pero en lo que se refiere estrictamente al Parlamento, creo que deberíamos meterle un poco de reflexión para determinar, aparte de esos discursos parlamentarios, algo que tenga que ver con su propia historia o momentos estelares del Parlamento peruano. Por ejemplo, a partir de una exposición fotográfica que hubo en el año 2016, Momentos Estelares del Bicentenario, en el cual aparecían una serie de situaciones especiales para nuestro país, que sin embargo muchas veces pasan desapercibidas, pero surgieron a partir de la exposición fotográfica. Por ejemplo, la primera participación de la mujer en términos de la votación, todo lo que se dio ese debate, quiénes fueron nuestras primeras damas parlamentarias, ¿no?, el momento de la paz con el Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, se puede establecer con un criterio historiográfico, obviamente, cuáles son esos momentos estelares de estos 200 primeros años y el papel que el Congreso jugó, no olvidando nuestra esencia parlamentaria. Pueden haber otros momentos, muy bien, pero corresponden al Ejecutivo. Pero aquellos en los cuales el Parlamento ha tenido una particular participación, a esos tendríamos que darle relevancia, porque muchas veces se ignora lo que se hace acá. Eso sí sería un trabajo de investigación de detalle y creo que estaríamos a tiempo. Sí, yo le cedo la palabra a la señora Rondón porque tengo entendido que ya hay algo avanzado al respecto. En la web del Museo de la Inquisición, Fernando Ayllón, que es el director del Museo de la Inquisición, tiene publicados algunos documentos. Tengo abierta la web en el móvil. Tiene la reseña histórica del Perú, toda la parte de la organización inquisitorial, tiene los mensajes presidenciales de los presidentes de la República, todo está en formato digital, que, bueno, en este caso, digamos que no es una duplicidad porque lo tiene en formato digital, nosotros estamos trabajando en formato físico. Tiene también la relación de los oficiales mayores del Congreso con su biografía, tiene lo de las primeras damas parlamentarias y tiene una serie de publicaciones gratuitas. Algunas de esas tienen temas muy importantes efectivamente de la institución que podríamos rescatar para publicar en formato físico. Si nos ponemos de acuerdo, puede perfectamente hacerse un plan con esas publicaciones. Excelente. Tenemos en el doctor Ayllón una persona muy valiosa también, que podría trabajar con el equipo. Así es. Y digamos, eso puede servir ya de base, ¿no es cierto?, para empezar a hacer precisamente lo que usted está solicitando, ¿no? O sea, no se parte de la nada, a eso. Dentro de esta primera reunión, un punto ya final tiene que ver con todo el esquema digital. La juventud lee no en formato analógico, sino en formato Kindle, ¿no?, en formato digital. ¿Hay algún avance en este proceso de modernización? Yo estoy desactualizado de lo que está pasando. O sea, ¿las ediciones del Fondo Editorial del Congreso de la República son solo en formato físico o también ya van a empezar a ser en formato digital, como por ejemplo para venderlos en Amazon, en Kindle, ¿no? O sea, en formato para
dispositivos iBooks, etcétera, etcétera, que hay una gran cantidad de gente que está planteando eso. Bueno, evidentemente nos gustaría mucho hacer eso, pero eso también requiere primero la aprobación de la mesa y en segundo lugar presupuesto. Pero creo que hay, digamos, una buena, digamos, una buena colección, que es la colección documental de la independencia del Perú. Esta era la colección llamada del sesquicentenario.